La naturaleza siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes momentos que perduran en nuestra vida. Momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente. Para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos. Ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante. Es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto, volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre. Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Otra vez empiezo a enloquecer. Esa mina cada rato me quiere ver. Lo que siente ella lo quiero saber. No quiero volver a caer. Cálmate, cálmate, piénsalo bien. Tantos días que hasta duele la 100. Intenté sacarte y no lo logré. Llevo 11 años recorriendo el país, conociendo a miles de ecuatorianos que me han abierto sus puertas confiándome sus temores, sus angustias, así como también sus necesidades, sus sueños y sus aspiraciones. Ahora quiero ser yo quien les abra las puertas a todos ustedes, las puertas hacia un Ecuador de empleo, hacia un Ecuador de prosperidad, hacia un Ecuador de oportunidades. Juntos tenemos la capacidad para cambiar y para hacerlo realidad. Bienvenidos en una nueva edición de En el Punto de Mira. Y esta ocasión es una edición especial porque no solo tenemos a una persona. Estamos con 4 personas que son expertas en medios de comunicación y expertas en política. Bienvenidos Marcos, José y Leonel. Marcos desde España, en Elche, Leonel y José desde Italia, desde las diferentes localidades donde residen habitualmente. A ellos probablemente les conozcan por su programa Voces, ese programa compañero de nuestros amigos ecuatorianos en Italia, que les mantiene informados durante todas las semanas en 1 o 2 ediciones. Bienvenidos todos, gracias por estar y acudir a la llamada de Juan Carlos y nuestro humilde programa En el Punto de Mira. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Dicho esto, vamos a empezar a entablar conversación con todos ustedes, pues preguntándonos algo que a todos nos lleva un poco la incertidumbre. Son las próximas elecciones ecuatorianas que están previstas para el 7 de febrero. Y quiero preguntaros qué está pasando en esas localidades que vivís y la información que tengáis al respecto. Porque los últimos datos que arrojan, por lo menos en España, son estremecedores, desde los temas deportivos, los temas políticos, las restricciones son cada día más grandes y nos podríamos ver abocados a que en alguna de las circunscripciones europeas donde se deba votar, donde los ecuatorianos tengan el derecho al voto, se podrían ver limitadas o incluso suspendidas
por las autoridades sanitarias y por el Ministerio del Interior en estos casos. Llevamos días intentando recopilar y recabar información, pero a día de hoy nadie nos puede contestar o nadie nos contesta ni afirmativamente ni negativamente. Comencemos por Italia. Leonel, José, quien quiera de los dos, denme, digamos, el minuto y el resultado, como dirían los futboleros, de cómo está el día a día y cómo están los estados de alarma o el estado rosso, que creo que se llama en Italia. Perfecto, muchísimas gracias por la palabra y gracias por invitarnos aquí en este programa, amigo. Bien, el día de hoy estuve conversando con la señora cónsul general del Ecuador, la abogada Lorena Tapia Núñez, ya que días pasados salió el nuevo decreto de ley con emergencia hasta el 30 de abril, donde hay algunas restricciones. Por ejemplo, de región a región no se pueden movilizar hasta el 15 de febrero. Eso nos toca ya particularmente a los ecuatorianos que vivimos, muchos de nosotros, fuera de la ciudad de Milán, donde va a ser la concentración de la votación. Prácticamente la señora cónsul lo que me ha podido manifestar es que hasta el momento tienen el permiso de la autoridad competente, pero que en estos días van a volver a escuchar a la autoridad competente y emitirán un comunicado, de lo cual nosotros estaremos obviamente al pendiente. Gracias y adelante, mi estimado Juan Carlos. Bueno, pues esa es la circunstancia que están viviendo en Italia. En España también tenemos varias comunidades con una serie de restricciones, pero Marcos, desde la Comunidad Valenciana, tienes información sobre un decreto que se ha publicado concretamente ayer que va muy al hilo de esta información que nos ha dado Leonel, ¿no? Muy buenas noches, gracias por la invitación, Juan Carlos. Justo el día de hoy entra en vigencia el decreto 520 de la Generalitat Valenciana, donde las restricciones son más palpantes. También he tenido contacto también con el cónsul general en la Comunidad Valenciana, el señor Gonzalo Rueda, y también he hablado con el cónsul ad honorem en la ciudad de Alicante. La situación es grave porque tienen el permiso de los contratos tanto de los dos locales, tanto en Alicante como en Valencia, pero no va a haber el permiso del gobierno del Reino de España de Interior para poder ejercer esa fiesta democrática aquí en el Reino de España, ya que la pandemia en la Generalitat Valenciana ha tenido casi un 200% de aumento en estos últimos 4 días. Es más, ya dentro de la gravedad del asunto, ya se están abriendo hospitales de campaña en la ciudad de Elche y Alicante. Esta tercera ola, Marcos, se ha duplicado de 480 a 1.042 casos por cada 1.000 habitantes. O sea, las cifras en la Comunidad de Valencia se han duplicado. Y en ese decreto que nos facilitabas esta mañana, viene a decir que locales comerciales cierren las 18 horas. A partir de esa hora, solo farmacias, suspendidas las actividades deportivas y el cierre de las instalaciones deportivas. Y esto teniendo en cuenta que aquí, como bien decía Leonel, allí hasta el 14 de febrero, pero aquí el estado de alarma está prorrogado hasta el 9 de marzo. José, ¿cómo ves o cómo se deberían comportar las autoridades ecuatorianas, italianas, para, digamos, redirigir esta situación? ¿Qué es lo que deben hacer en tu opinión? Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Buenas noches también a los participantes de este conversatorio, vamos así. Un tema muy importante, en este caso de las elecciones 2021. Y lamentablemente hay un punto centro en lo que es la pandemia. Ha limitado absolutamente a la humanidad en todo. Y en este caso, para nosotros, los ecuatorianos que tenemos este compromiso, este evento magno en lo que concierne a las votaciones, los que estamos ahora aquí en el exterior nos encontramos también de la misma forma limitados y en espera de que las autoridades no podrán llegar a un acuerdo, porque no se puede llegar a un acuerdo en absoluto, porque esta pandemia es a nivel mundial. Lo que sí hay que esperar qué es lo que determina la autoridad italiana, qué es lo que determina la normativa en sí a la restricción a cada región que existe aquí en Italia, porque así está determinada. Y es más, tenemos ya en la Lombardía, el domingo tuvimos la falla rosa que se dice aquí, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos únicamente en espera de esto y a su vez
lo que se pronuncien las autoridades italianas para que de la misma manera esto encamine la autoridad competente, en este caso de la parte diplomática, como es la cónsul del Ecuador general aquí en Milán, para que tome en sí la decisión de abrir las urnas o en este caso suspender el sufragio. Adelante, eso es todo, Juan Carlos. Decíamos una cosa que igual en Ecuador, no sé qué opinaréis vosotros, contestadme el que quiera, es una pregunta abierta. No sé si serán igual conscientes de la repercusión social que puede tener esa imposibilidad de que en algunas regiones o en todas se permita o no votar, porque quizás 220.000 empadronados para estas elecciones no son muchos, si los comparamos con los 12 millones de censados que hay en Ecuador, pero sí es muy importante porque tienen que elegir a dos curules. Hay 2 sillones que deben salir de esa votación europea y esos votos de primera vuelta también van a las presidenciales. Imagínense que a un candidato o al otro le faltan 5 o 7.000 votos para salir de una. Es importante recordar qué dice la Constitución, porque mira, la elección aquí en Europa son por 4 papeletas: presidente, vicepresidente, asambleístas andinos, asambleístas nacionales y los 2 representantes por la circunscripción. Ahora, no depende del gobierno ecuatoriano. Mucha gente piensa que el gobierno ecuatoriano es el que dispone. No, señores. En cada país la legislación es el país de residencia de los ciudadanos inmigrantes es el que dispone. En este caso, el Reino de España es el que va a tomar la decisión si se efectúa o no se efectúa en las elecciones, porque primero va la salud ante de todo, ¿no? Y en este caso estamos en una pandemia extrema, que en la Comunidad Valenciana estamos ya casi en alerta roja, como estaba en la ciudad de Milán. Leonel. Sí, bueno, es bastante compleja la situación. Ahora, yo considero que estamos en el 2021 ya, y si hubiese optado por una metodología distinta, tal vez el voto electrónico, claro está que tenemos un CNE, yo diría, y siendo muy responsable con mis palabras, yo diría bastante viciado, ya que el permitir el que los candidatos lleguen con ciertas anomalías, llámese de cuestión de justicia, llámese con una cédula equivocada, llámese como quiera llamarse, es un CNE demasiado viciado y no permite o no da fe a que sean unas elecciones probas, como debería ser en todo país. Entonces, volviendo al tema del voto electrónico, se debería optar tal vez en estas circunstancias que estamos con una pandemia mundial, de hacer un voto electrónico, obviamente donde las autoridades internacionales puedan velar por la democracia verdadera de un país, independientemente de su soberanía. Yo considero que ya tenemos pruebas fehacientes de otros países donde hay soberanía, pero sus habitantes están huyendo y hay un éxodo masivo, como lo hubo en algunos años, hace algunos años atrás, de los ecuatorianos. José, ¿cuál es tu resumen sobre esta pequeña, en mi opinión, irresponsabilidad que pudieran cometer si no piensan el tema de los votos? Sí, es una situación bastante delicada, diríamos así, porque aparte de un derecho, ¿no? Y que en este caso nuestro voto es facultativo, en la realidad nosotros ya tenemos como costumbre que en cada elección, que cada votación, ya sea de candidatos a presidente, asambleísta, y en este caso también cuando se considere un referéndum, ya es una tradición para nosotros de sufragar. En este caso, si ya quizás se limite o se anule la votación, para mí que va a afectar bastante. El ausentismo ya lo hubo en la anterior votación, tanto fue más en España que en Italia. Aquí la tuvimos, aquí la gente participó bastante. Es más, el espacio que se busca siempre más cómodo, más grande, es porque es cada vez más participativa la población ecuatoriana en lo que concierne pues, a las votaciones. Y a su vez, en esto, si sucede, yo creo que va a perder quizá el valor que tenía, el sustento que tenía quizá como un deber, a más de eso como civismo de la comunidad ecuatoriana.
Entonces, yo creo que sí va a afectar, estoy seguro que va a afectar y eso hay que, al contrario, hay que concientizar a los ecuatorianos y hacer, es decir, no sería un comentario, ¿no? Porque quizá lo tergiversen después, sino tratar de la mejor manera comunicar a los compatriotas de que las circunstancias que se dan, como decía nuestro compañero Martínez, no es la situación de Ecuador, no es la política, no es las autoridades ecuatorianas, es en sí este momento que estamos viviendo de esta pandemia que nos ha limitado en su totalidad a muchas cosas por este encierro preventivo obligatorio, Juan Carlos. José, tú me imagino que como Marcos y como Leonel tenéis familia en Ecuador. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué nos puedes decir de la zona donde tú tienes tu familia? ¿Qué número de casos? Hemos visto que está aumentando, pero sin embargo no vemos el reflejo en las noticias. Parece que no está pasando nada, digamos, de la pandemia. Solo se llenan las redes y noticiarios con la campaña. En mi opinión, yo veo muy irresponsable, no un poco, sino muy irresponsable, cómo se están llevando las campañas de todos y cada uno de los partidos. Estamos viendo caravanas con centenares de personas. ¿Qué es lo que te cuenta tu familia en Ecuador, José, de cómo está viviendo y si en esa localidad están o no están desbordados los centros médicos? Casualmente, hace 2 semanas hablé con uno de mis hermanos y me decía que la situación es bastante crítica porque ya en el sector donde él vive, que es un sector bastante grande, una parroquia donde bastante afluencia tiene por la zona, que quizá hay mucha gente que no piensa ir a votar y que va a considerar esto como quizá prevenir el mal. Eso es lo que dicen, prevenir el contagio. Y no dicen, no me arriesgo, no me voy a arriesgar a contagiarme por ir a votar. Entonces ya hay un gran porcentaje de muchas personas que lo están promulgando de esa manera, que van a evitar el contagio. Las caravanas que se está viendo, las sigo a diario los noticieros de los 2 canales principales que tienen a nivel internacional las noticias, creo que está de una manera bastante irresponsable. Los partidos políticos están haciéndolas como una campaña normal que se ha venido haciendo en los anteriores años. Y es tanto así que hacen los grupos de baile, hay el contacto. Inclusive vi ayer en una manifestación que ha habido el fin de semana, donde hacen en sí el agrupamiento, ¿no? de los que van los candidatos y a su vez con las personas de los grupos de campaña, cuando debería ser al contrario, ser una manifestación quizá en un vehículo donde vean a los candidatos y basta quizás con un resguardo policial que garantice en sí la situación de los candidatos, o en este caso para que se cumpla con estas restricciones y con estas limitaciones que deben existir en este caso en la campaña, porque se habla de no agrupar a las personas, que no estén agrupadas. De lo contrario, el contagio ya se ve, ya hay inclusive un índice alto en Quito, en Guayaquil y en Machala. También en la ciudad fronteriza de Huaquillas hay un alto número de fallecimientos. Ya se hablaba casi de 300 fallecidos, en los cuales es un pueblo, es un cantón no tan grande, no tan pequeño, pero es exageradamente esto considerado ya de esta manera, porque no es posible que la gente no lo tome con seriedad, Juan Carlos. De la misma manera, hablé con mi padre me decía que el contagio es a diario, los hospitales están asediados, no lo dicen en realidad qué es lo que está pasando. Sigue esto, pero quizás no hay una voz o no hay alguien o los medios de comunicación, no sé por qué es que no toman en serio, y es parte responsable de los medios de comunicación estar al tanto y divulgarlo, qué es lo que está sucediendo en realidad. Marcos, bueno, perdona, tengo información de los 2 lados de Ecuador. Por parte de mis familiares me han dicho que la pandemia está grave. Es un asunto muy delicado y se escucha y están tomando las medidas preventivas. Bueno, por parte de las elecciones, hoy día me llegó un memorándum que me reenviaron de Ecuador del sistema de bioseguridad que va a tomar la Junta Receptora del Voto, las medidas que se van a emplear, las medidas que van a tomar
para que las personas que estén dentro de las mesas electorales y puedan acceder. Va a haber exámenes de PCR que se van a tomar a las personas de la Junta Receptora del Voto. Va a haber sistemas de medidas de seguridad. Y te recuerdo también, hay una cosa que es muy importante, que yo ahí veo que en Ecuador el voto es obligatorio y la multa es bastante fuerte comparado al salario que perciben. Eso repercute bastante que la gente, y también el hartazgo político, mucha gente ya quiere un verdadero cambio, están cansados ya de lo que ha vivido estos 14 años de populismo. Esto puede ser un factor determinante para que la gente concurra, pero también puede ser un factor muy negativo porque va a haber aglomeraciones de personas y la pandemia va a repercutir más después de las elecciones. Marco, una pregunta. Quiero que te mojes. ¿Cómo ves lo que están haciendo todos los partidos? ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves negativo? Como dato te lanzo un titular. Bilbao, después de celebrar la Supercopa, zona roja en coronavirus en España. Estamos hablando de solo 50.000. ¿Quién sería el responsable si realmente hay un repunte como ha pasado en el Reino Unido? ¿Crees que lo que están haciendo los partidos es correcto? Y eso ya os lo hago a todos esta pregunta. ¿Quién sería el responsable? ¿El presidente del CNE, quien ha convocado las elecciones? ¿Los partidos políticos? ¿Dónde están, Marcos? Y luego vamos con Leonel. Te contesto, mira, desde mi punto de vista, los responsables del populismo, porque tomaron, esto está escrito en la Constitución, no se pueden cambiar las fechas tienen que darse. La fecha de la primera vuelta, la segunda vuelta y la proclamación tienen que darse el 24 de mayo. Son fechas estables y establecidas para el proceso electoral. Lo que pasa es lo siguiente, que nadie contaba con esta envergadura de la pandemia. Ha sido un golpe que no, en la historia, estos últimos 100 años, en 1912, la gran gripe española tiene una similitud, pero no la envergadura que estamos afrontando con el COVID-19. Ecuador va a sufrir tanto por la aglomeración de personas que van a estar en estas elecciones, va a haber un repunte de la pandemia bien fuerte. Pero te digo, no se puede suspender las elecciones. No sé, no tengo conocimiento que diga la Constitución al respecto. Si se suspenden las elecciones, fuera motivo de la anulación de las mismas. También este es otro. Punto muy importante que voy a ver si me pongo al tanto con un jurista acerca sobre ese estatuto, porque si se suspende puede ser causante de anulación, declarar nulas las elecciones, y ahí sería doble gasto y doble repercusión con el COVID. Claro, pero claro, de todo esto tiene que haber un responsable y vamos a ir con la opinión de Leonel sobre este tema y luego ya entramos con eso, porque imagínese, ya es como cuestión a debatir, que no se puede votar en cierta parte de Europa porque se lo impiden las autoridades. Cualquiera podría impugnar todas las elecciones, cualquier partido, cualquier candidato podría impugnar que no ha sido tratado justamente y podría pedir repetición de elecciones. Entraría dentro de sus posibilidades. Leonel, ¿qué dices al respecto? Aquí hay una lectura que hay que hacer, mis estimados contertulios. A ver, estamos enfrente de una pandemia mundial, donde hay miles y millones de personas fallecidas. Nosotros, justamente acá en Italia, tuvimos un gran amigo que falleció con coronavirus. Tuvo un arresto respiratorio y falleció. Entonces no se puede jugar con esto. La Constitución y las constituciones de los países pueden decir misa, pueden decir lo que sea, pero delante de una pandemia no se puede jugar con esto. Uno. Otra situación, hablando de lo que estaba diciendo tanto José como el señor Martínez, del desplazamiento de las personas, del voto obligatorio que tenemos. En Ecuador, quien no va a votar paga $40 más o menos, de 40 a 60 dólares. Pero el problema ahonda, ¿saben en quién, mis estimados cotertulios? En las personas que son obligadas a estar en las mesas. Por ejemplo, mis dos hermanos son obligados a estar en mesa. Y si no se presentan, les caen unas sanciones bastante altas, que van de 11 a 20 salarios mínimos vitales. O sea, tienes que justificar si no te presentas. La persona que no va a votar, bueno, a la final dice, yo no voy a votar, pago la multa y pagaré lo que quiera.
Pero quien está obligado a estar en la mesa, sentado todo el día, 8 horas, exponiéndose, ¿qué se le puede decir a esa persona? Entonces, vuelvo y repito, la Constitución puede decir misa, pero aquí se está viendo es la vida de un ser humano. Hace algunos días atrás, un gran amigo mío me decía que su señora esposa tiene que ponerse la vacuna y si no la botaban del trabajo. Entonces, una vacuna que ha conllevado ya muchas muertes a nivel mundial, no se sabe cómo está el cuerpo de la señora. Y si la señora no recibe bien, yo le dije a mi amigo, ¿qué prefieres? ¿Que tu mujer pierda el trabajo o que tu mujer pierda la vida? Es bastante compleja toda esta situación, así que vamos a ver qué nos depara el futuro y que Dios verdaderamente nos acompañe en todo este recorrido. Pero claro, es obviamente un tema muy delicado en el cual se deberían haber sentado todos los partidos y haber dicho, por lo menos cada uno su opinión, y sobre todo depurar responsabilidades, porque si hay un repunte justo después de que se celebren las elecciones, eso es algo penal, algo que se le podría imputar al que haya convocado las elecciones, sea Lenín Moreno, sea el presidente CNE o sea Rita la Cantadora, como decimos en España. Hay una serie de responsabilidades que son ineludibles y, como bien decía Leonel muy acertadamente, la Constitución, si la dice un cura, puede decir hasta misa. Es una pandemia, es algo obligado, que lo contemplarán las leyes ecuatorianas y que afecta a una serie de votantes que bien saben ustedes que es la segunda fuerza económica del país. Yo en alguna ocasión he comentado, si por ejemplo no les dejan votar, les da por hacer ustedes huelga de enviar remesas, ¿qué pasaría? Que en su opinión, si hay un responsable de un repunte, ¿quién sería? Empecemos por José y sigamos con Marcos y Leonel. Perfecto. Juan Carlos, si me permites acotar algo sobre la información que hiciste ya a nivel internacional. Si bien es cierto, en Latinoamérica, en este periodo que se viene después de Ecuador, vendrá Perú, vendrá Chile, Honduras, Nicaragua, México y Argentina. Después vendrá el test que le llaman el test de popularidad, que es tanto a México y Argentina, obviamente con las elecciones legislativas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Estamos hablando de Ecuador. ¿Qué va a suceder en Latinoamérica en estas votaciones? En cada país donde se va a elegir su presidente y donde se van a elegir sus legisladores. Esto ya encuadra una situación bastante compleja y también diversificada en lo que concierne, como decía Leonel, cada constitución de cada país. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Se irán quizá a hacer prórrogas? Quizá se va a modificar en sí la normativa y en sí la ley de la votación. Es algo bastante crítico y creo que será un tema quizá que se va a divulgar a nivel mundial esto, porque Latinoamérica viene ya, como repito, son como 7 países que se viene ya de corrido las elecciones. Las próximas después serán de Ecuador, será en Perú en el mes de abril. Entonces, son países más grandes que Ecuador, entonces será la cosa más compleja. Esa es la realidad, lo que está pasando en lo que concierne a la política interna, en lo que relaciona a las votaciones en cada de estos países de Latinoamérica, Juan Carlos. Marcos, ¿cuál es tu opinión? Porque aquí en España, bien sabes, quería hablar luego también del tema catalán, pero le avanzo, se pospusieron gallegas, vascas y ahora catalanas, que están en los tribunales. ¿Cómo se debería actuar, Marcos? Mira, desde mi punto de vista, yo creo que las elecciones no se van a dar en la Comunidad Valenciana. Primero, aquí prima el derecho de la vida. Es más importante que las personas tengan el derecho de no estar propensos al contagio, porque las aglomeraciones de personas no está permitida. Solo 4 personas se pueden reunir. Y te imaginas, en Alicante hay 8.500 y en Valencia 30.000. En 2 centros, en 2 universidades donde las universidades están vacías, no están dando clases. Es más, son 4 personas por mesa y más 16 delegados, porque todos los delegados políticos pueden estar dentro del recinto electoral. Y ahora, esa es otra. Según lo que me dijo el cónsul ad honorem, que posiblemente le van a pedir una prueba PCR a cada delegado político. Eso significa que tiene que gastar 150 euros para poder ir a hacer el control electoral
que no cobra nada él, porque es simplemente es un acto cívico al partido que pertenece. ¿Tú crees que van a ir a hacer ese gasto? No. Yo creo que las elecciones de Ecuador, es más, estoy casi seguro que no se van a dar en el Reino de España, porque la pandemia está cada día, la curva no va a cambiar. Y la famosa meseta que se espera dentro de unos 15 días. Eso estamos implicando a mitad de febrero. Y las elecciones son el 7 de febrero. Así que yo creo que lo veo muy negro el panorama electoral. Se han suspendido elecciones en Ecuador. En ciertas provincias, porque en Ecuador se las van a dar. No sé cómo se va a arreglar, cómo se va a llegar a un arreglo aquí, pero nosotros no vamos a ir a votar. Es mi visión. Leonel, ¿cómo ves tú? Realmente no lo estamos pintando muy bonito, pero realmente es que no está bonito. Con el estado de alarma decretado, bien apuntado, Marcos, cifras de personas, no se permitirían. O sea, solo con el estado de alarma decretado y el número de personas que se pueden congregar, no se permitiría. Si no dejamos entrar a esas 16 personas que son las que velan por el voto, las elecciones podrían ser nulas de principio. ¿Quién vigila esos votos? Leonel. A ver, es bastante, como decía, compleja la situación. Estamos a las puertas de que en Ecuador llegue 60.000 vacunas, creo, de Pfizer. Como digo, es bastante complejo, ya que tienen que hacer las pruebas necesarias. Ahora, el cuerpo sanitario, todas las personas que forman parte de la sanidad, se van a poner esta prueba. Ahora, hay que ver cuáles son las reacciones que tienen algunos de ellos. Hemos visto, nosotros estuvimos en un programa con una doctora ecuatoriana que vive en Rusia, quien nos comentó que en Noruega 33 personas han fallecido con esta vacuna de Pfizer. Ahora, como decía el señor Martínez, a los delegados les van a pedir una prueba PCR. ¿Quién va a pagar eso? No sé si los candidatos a las distintas designaciones van a pagar o a cubrir eso, o los ecuatorianos que son delegados van a sacar el bolsillo para pagar esa prueba, que también cuesta bastante, ¿no? Entonces es bastante compleja la situación, el panorama es bastante negro. Yo consideraría que podríamos en un mañana, cuando existan tal vez pronunciamientos oficiales, de volver a hacer una reunión de estas para poder tener con palabras de juicio todo lo que va a suceder en Ecuador y acá también. Porque, por ejemplo, como les decía, conversando con la señora cónsul Lorena Tapia, en estos días va a ser un comunicado, pero no sabe cuál va a ser el resultado del comunicado. En España ya se sabe, allá en Valencia, que no se va a votar. Entonces es bastante... Esa es mi percepción personal, Leonel. Todavía no hay la del Estado ecuatoriano. Yo, Leonel, le adelanto que en el programa anterior estuvimos hablando con el cónsul de Madrid, nos dijo todas las medidas que se van a utilizar, aconsejó ir solo y él nos ha hablado del tema logístico, él es el cual está cualificado, y sí que nos hizo a bien hacer una cita con el embajador y nos llamaron de prensa, y el próximo miércoles nos entrevistaremos con el embajador de Ecuador en España, que nos anunciaron que iba a hablar esta misma semana con el Consejo de Ministros, y que tenía una reunión posterior el presidente del gobierno con las 17 comunidades autónomas, y ahí ya sí me podría decir algo sobre este tema. Yo os emplazo, haremos un programa especial, y en ese programa especial sacaremos en exclusiva las declaraciones del cónsul, con lo cual os invito a participar el próximo jueves, si todo va bien, a este programa especial. Vamos a hacer una pequeña pausa, compañeros, 4 minutos. Volvemos después de la publicidad, afinando un poco más el lápiz sobre estas cuestiones tan importantes y esos gastos imprevistos que pudieran surgir de estos temas de la pandemia. Vamos a la publicidad y en unos minutitos regresamos en el punto de mira con Marcos Martínez, José Grijalvo y Leonel Ramos desde Italia y Elche, respectivamente. Bueno, estamos fuera.
La naturaleza siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes momentos que perduran en nuestra vida. Momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente. Para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos. Ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante. Es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto, volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre. Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Llevo 11 años recorriendo el país, conociendo a miles de ecuatorianos que me han abierto sus puertas confiándome sus temores, sus angustias, así como también sus necesidades, sus sueños y sus aspiraciones. Ahora quiero ser yo quien les abra las puertas a todos ustedes, las puertas hacia un Ecuador de empleo, hacia un Ecuador de prosperidad, hacia un Ecuador de oportunidades. Juntos tenemos la capacidad para cambiar y para hacerlo realidad. Ya no puedo olvidar, ya no puedo pensar, no puedo respirar, me vuelve a dominar. Otra vez empiezo a enloquecer, esa mina cada rato me quiere ver. Lo que siente ella lo quiero saber, no quiero volver a caer. Cálmate, cálmate, piénsalo bien. Tantos días que hasta duele la 100. Intenté sacarte y no lo logré. Las tres personas que me acompañan: Marcos Martínez Ávila, José Grijalva y Leonel Ramos, desde Italia y desde la Comunidad Autónoma de Elche. Desde Elche, perdón, la Comunidad Autónoma Valenciana, perdón. Hablábamos de datos, de cifras, de que en España son las terceras elecciones que se posponen, con 54.000 muertos y más de 2.370.000. ¿Qué es lo que están haciendo en otras partes del mundo? Porque creo que José tiene un último minuto que nos puede ampliar esta información. José. Sí, gracias, Juan Carlos. En sí, la realidad de esta pandemia que está generalizando, en este caso sería ahora con las votaciones y después con las demás eventualidades, tanto en lo cultural, en lo deportivo. Pero bueno, vamos en sí al punto de esta conversación de hoy. 34 países postergaron ya sus elecciones por el COVID-19. En este caso, Chile, un medio de comunicación de Chile da a poner, dice, Chile pospuso el plebiscito nacional para el 25 de octubre, sumándose a la cifra de países que hasta ahora han postergado sus procesos electorales alrededor del mundo como una forma de evitar ser un factor de aumento en el contagio de COVID-19, dice. La fecha del 25 de octubre ya es oficial en nuestro país, marca un día reagendado para el plebiscito nacional que inicialmente sería este 26 de abril. Pero Chile no es el único país que ha debido tomar estas medidas electorales ante la expansión de la pandemia, mediante un análisis que se hace realizado por la CERVEL, establecido en 34 países en el mundo, tomaron medidas similares, aplazando elecciones nacionales y locales para evitar aglomeraciones a electores en los locales de votación y así contribuir con el aislamiento social, evitando, a su vez, poner riesgo a la participación electoral. Esto es lo que concierne a lo que está en la información. Y también, para acotar algo,
en lo que ya los demás países que han estado en el proceso de votación, las medidas que en sí han optado ellos. En este caso de Israel, dice, instaló láminas de plástico en sus mesas de sufragio y obligó a usar trajes protectores a sus funcionarios electorales y votantes, algo que hablaba algo de nuestro compañero Martínez. Corea del Sur, en cambio, los pacientes podrán votar durante las elecciones parlamentarias del 15 de abril desde el hogar y los hospitales. Además, la Comisión Electoral Nacional está preparando un código de conducta para los ciudadanos que participen en la votación, como un lavado de manos antes de acudir a la mesa y se mantenga una distancia de 1 metro entre electores. En Estados Unidos, como ya sabemos, supieron hacerlo del organismo de gestión electoral, dice, está planeando celebrar una elección especial a fines de abril, que se cambiará la votación por correo únicamente. Esto es lo que se hablaba para Estados Unidos. En cambio, Alemania ofreció la votación en persona en los colegios electorales y la votación por correo. La segunda vuelta de las elecciones, el 29 de marzo de 2020, en una elección de votos por correo decidida una respuesta. O sea, van a tomar la misma situación en lo que concierne para esto que ya, como bien vimos en los noticieros, ya se hicieron las elecciones internas. En el Reino Unido, de las maneras, el gobierno del Reino Unido presentó una legislación para posponer las elecciones hasta el 2 de mayo de 2021. Y para terminar, Nueva Zelanda, el director del organismo electoral de ese país destacó métodos de votación alternativos y comunicó claramente el marco legal para posible cambio en la fecha de sus elecciones. Esto verdaderamente es claro. La situación ya a nivel mundial se ha considerado o bien suspenderlas o bien limitarlas o cambiar en sí el desarrollo de estas votaciones en lo que concierne a cada país a nivel mundial. Eso era, Juan Carlos. Muy interesante esta información que nos ha empleado y sobre todo el tema de Israel, teniendo en cuenta que son líderes en vacunación y están un paso o dos por delante, ya que han estado, pues bueno, como siempre, haciendo de las suyas y comprando las vacunas a un precio pues incluso más alto que el resto del mundo para ser los primeros en la vacunación. Dato muy, muy interesante. Leonel, veía que tomabas notas sobre esto que decía José. ¿Cuál es tu opinión sobre esta demora? Porque yo creo que aquí básicamente no hay mucha discrepancia en la línea argumental. Todos pensamos que se deberían. ¿Qué es lo que nos podrías aportar quizás a esa información que nos ha dicho José? Bueno, en realidad yo estaba haciendo otra situación, no estaba tomando nota de lo que José estaba diciendo, que es muy interesante. En realidad estaba pensando en todas esos hermanos ecuatorianos que tienen ese deseo de servir, que tienen ese deseo o ese anhelo de ser candidatos a alguna designación y que tal vez se ven limitadas sus capacidades por esta pandemia. Pero haciendo esa lectura yo quisiera hacer un llamado a la cordura, un llamado a la hermandad, a todos los migrantes ecuatorianos que vivimos en Europa, ya que en algún momento salimos del Ecuador con muchos sueños, con muchos llantos también, con esperanzas en la maleta. Y el día de hoy vemos cómo se está conllevando esta campaña política entre los hermanos ecuatorianos de acá de Europa, donde el uno dice algo del otro, el otro dice algo de la otra, y es lamentable ver esto, porque quiere decir que en 20 años, en casi 2 décadas que estamos acá en Europa, no hemos aprendido a ser verdaderos hermanos ecuatorianos. Y obviamente es el reflejo de nuestra sociedad, ya que en Ecuador tenemos 16 candidatos a la presidencia y no hemos entendido absolutamente nada. Eso solamente estaba anotando por acá para compartirlo con ustedes, mis queridos amigos. Luego al final hacemos ese pequeño resumen de la campaña electoral y un poquitito de cómo se está llevando a cabo la presentación de todos los candidatos, que vosotros habéis entrevistado a la mayoría de estos y que en todos los foros europeos que tenéis de ecuatorianos, pues bueno, estás haciendo un poco especial hincapié en esa campaña sucia que ya más de un candidato ha denunciado, tanto en redes públicas como en mi propio programa, hablando de que no habría necesidad de llegar hasta esos puntos, porque es muy importante que Ecuador esté en el foco mediático, pero no por las cosas malas. O sea,
Bien decíais que sería necesario quizás posponer o retrasar unos meses las elecciones, como bien pasó aquí en España en 2 ocasiones, unos 90, 100 días, a que baje un poco la curva y se pueda controlar, y que no sea el foco malo de la noticia, como pasó, por ejemplo, en los meses pasados del año pasado, en el cual un funcionario adscrito al consulado o a la embajada, no recuerdo, igual Marcos Martínez me lo sabe aclarar, tuvo que ser expulsado inmediatamente de España por encontrarse infringiendo de forma muy grave, digamos, por encima por ser alguien, un cargo público, tuvo que ser repatriado, que ahí actuó muy diligente y muy rápido. ¿Cómo fue aquel caso, Marcos? Si lo recuerdas, coméntanos. Creo, si no recuerdo, fue un funcionario consular de la embajada en Madrid que estaba, creo que de fiesta y estaban creo que estaban en plena época de las restricciones, sí. No había movilidad, y lo pescó la Guardia Civil y se identificó como un trabajador consular y no quiso hacer caso a las instrucciones de las autoridades, y lamentablemente con un poquito de poder, tú sabes que el que no tiene poder, el loco se va a devolver. Eso pasó en Madrid. Mira, me acaba de llegar un correo muy interesante que quería hacerlo público por parte del cónsul Gonzalo Rueda, donde me explica que solamente van a poder asistir al recinto electoral las personas que están empadronadas. Va a haber una persona a la entrada del recinto electoral que van a tomar las temperaturas. Personas que tengan menor de 37 grados podrán ingresar, mayores de 37 grados no podrán ingresar. Va a haber todas las medidas de bioseguridad en el recinto electoral. Va a haber a personas que van a acompañar por una entrada y tienen que salir por otra. Van a haber varios voluntarios, más o menos 36 voluntarios, me explica aquí en el correo el cónsul Gonzalo Rueda, y que esperan solamente la autorización del Reino de España para poder tener los permisos pertinentes. También me explica que seguiremos informando sobre los acontecimientos y esperemos que las elecciones se den. Eso me da a entender que todavía no tienen ya la autorización. Albergan esperanzas. Albergan esperanza, quizás. Pero Marcos o José o Leonel, contésteme ustedes. Yo obviamente no me he leído la Constitución de Ecuador de pe a pa, de arriba a abajo, de cabo a rabo, pero estoy seguro de que nadie, ningún funcionario, ni hay ningún artículo en la Constitución que diga que un ciudadano ecuatoriano empadronado no puede votar porque tenga fiebre. O sea, si yo soy ecuatoriano, intento ingresar a un sitio y me dice alguien que no puedo, o sea, no hay ninguna ley de Ecuador que le restrinja eso, porque no lo contempla la Constitución, como tampoco contempla así el que se puedan posponer. Pero claro, imagínese, yo no le dejo votar. Yo le conozco a usted que es correísta o es de Lasso o es de otro partido y digo, tiene 37 de fiebre. ¿Y cómo hago yo eso? ¿Qué autoridad? Eso me parece que es un poco el cuento de la lechera. ¿Quién me quiere contestar? Mira, es que también aquí te influye que en Ecuador es obligatorio, aquí facultativo. Ahí está el mecanismo que pueden jugar ellos. Pero mi derecho no me lo pueden quitar. Es que imagínese qué arbitrariedad, no sé qué opinará Leonel ni José, de que haya alguien diciendo quién vota, quién no vota. Sí que sabemos, obviamente, que es por un tema sanitario, pero ¿quién es esa persona facultada? Debería ser un médico, y un médico aún así, a mí no me dejan votar. Yo voy y impugno esa mesa electoral porque no me han dejado votar. No pueden intentar hacer un subterfugio de la ley para decir quién vota o quién no vota. Eso no lo han contemplado. Está mal de base. ¿Qué opina Leonel? ¿Qué opina? Contestarme como queráis. Bueno, yo no he escuchado que vaya a suceder algo de esta naturaleza, que se podría dar. Se dice que en el fútbol y en política todo se vale, ¿no? Podría darse esta circunstancia, pero me imagino que el CNE, pese a que es un CNE viciado, a mi criterio, espero que tenga alguna correlación con el Ministerio de Salud para poder sobrellevar toda esta situación del COVID en medio de las elecciones, ¿no? Sinceramente no sabría qué más aportar. Pero, no sé, José. Pero vuelvo a incidir, pero ¿quién es el funcionario, el voluntario que dice que una persona no entra a votar? O sea, si eso no lo contempla el reglamento del CNE,
en ese día de las elecciones no puede haber una persona que te impida votar porque tenga fiebre. Aquí hay una contradicción contra la ley española, porque si tienes 37 no puedes salir de tu casa. Ese es el juego que están haciendo, porque el decreto ley dice que hoy día que toda persona que tenga síntomas debe estar en su casa. Así que hay una contradicción ahí, que no sé el marco legal a qué se ajustan a la legislación española, porque te están quitando derechos. Claro, obviamente. Es que yo, con la ley en la mano, si una sola persona, por el motivo que sea, que puede tener fiebre porque tiene una piedra en el riñón, no le impiden votar, o sea, es que la Constitución, y yo ya digo que no me la he leído, pero estoy seguro de que no puede articular que en unas elecciones recién hecha la nueva ley electoral o la ley de Western, le permita no entrar. ¿Y qué nos estás enseñando ahí, Marcos? Lo que nos has leído, que es el tema de que te ha mandado el cónsul. José, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, casualmente lo que tú estás hablando sobre esto de si tiene fiebre o de pronto vamos a ser un poco pesimistas, ¿no? Ya yendo al más vulnerable del ser humano que esté en estado de gravedad o como un paciente. Aquí, mira, todo es tomar las medidas que sean de lo mejor, más efectivas, ¿no? Mira lo que hace Corea del Sur. Dice, los pacientes podrán votar durante las elecciones parlamentarias del 15 de abril desde el hogar y los hospitales. Además, la Comisión Electoral Nacional está preparando un código de conducta para que los ciudadanos participen en la votación. ¿Qué quiere decir esto? Mira, ellos ya están determinando una opción en la cual para las personas que se encuentran hospitalizadas, las que se encuentran en estado de gravedad en sus casas, ver de qué manera podrán votar. O sea, ya tendría que haberse visto, en este caso, si es posible, desde el mes de noviembre, cuando ya se aprobó el presupuesto inclusive para este evento, ¿no? Que eran de 114 millones, pero que en sí lo estuvo reducido a 91 millones, que fue así, 94 millones, que ese fue en sí el presupuesto para las elecciones en el Ecuador. Y yo pienso que tendría que verse la mejor vía para que esto se lleve a efecto y no se suspenda, porque sería un gasto, un presupuesto en el cual de 94 millones para nuestro país en este momento, verdaderamente es bastante fuerte. Así es. Pero una cosa muy importante, que Ecuador no se van a suspender, se pueden suspender en Europa, no en Norteamérica, ni América Latina, ni el Caribe. En Europa es el repunte del COVID. Otra cuestión muy importante, Corea no tiene un organismo como el famoso Consejo de Participación Ciudadana y el Código de la Democracia instalado por el correísmo en Ecuador. Eso es nuestro mayor defecto. Estas leyes absurdas, esos dos organismos que son un lastre para la democracia ecuatoriana, son los causales de esta problemática. Pero, José, es que si ya han impreso las papeletas mal, han hecho 7 millones de papeletas erróneas. Si las dejan ahí posadas hasta marzo, hasta abril, hasta junio, ese gasto ya está hecho. Si el gasto en campaña electoral tampoco se ha hecho, porque deben pagar a los medios una vez que pase la campaña. El gasto real de posponer la fecha 3-4 meses, me atrevo a presumir que va a ser muy poco. O sea, gastaron más en la refinería del Pacífico. Exactamente. Hay una realidad en la función pública y administrativa. Siempre hay un vademecum en el cual este es el soporte legal y técnico. Tendría que hacerse un peritaje en primer lugar para saber en qué estado se encuentran estas papeletas, a su vez en el momento de su distribución, y a su vez también el peritaje que se debe realizar en base a la demanda de cada zona, región, porque si hablamos de grandes ciudades como Quito y Guayaquil, no es como Machala, no es como Puerto Viejo, son ciudades extremadamente grandes donde se necesita del personal, se necesita del voluntario para que en este caso esté en la mesa electoral. Pero si hablamos de todas estas circunstancias, todo es un presupuesto que emana para desarrollar este evento, Juan Carlos. Y en caso de que se suspendan las votaciones, tendrá que hacerse un alcance, es decir,
un alcance a la normativa y al proceso para el estudio económico. Esto sería el Ministerio de Finanzas juntamente con el CNE para de qué manera se haga una extensión, será a los rubros de la participación en la confección de las papeletas, es decir, del material de votación, Juan Carlos. Pero yo creo que al final el posponer el costo en vidas humanas, el que solo digamos que si celebramos mañana las elecciones o hacemos mañana una cena, si nosotros nos ponemos de acuerdo va a morir una persona, nosotros 4 creo que quedaríamos de acuerdo que con que una persona muriera por hacer esa cena no la celebraríamos. Estamos hablando de cifras que simplemente por llevar unas fechas marcadas en el tiempo, la burocracia puede ganar a la salud. Eso es todo el debate que estamos dándole vueltas y viendo que es así. Si a mí me ponen a elegir, decir, salvas esa vida si no celebras las elecciones, yo por una vida os pondría las elecciones independiente del costo, porque a veces para salvar una vida humana, una persona que no conocía se ha echado al río y han muerto 2 para sacar a alguien que no conocía. Esa es mi humilde opinión, o sea, el hecho de que debería primar la salud pública, sobre todo teniendo en cuenta que en las elecciones, si las celebran, cualquier candidato o cualquier persona que se vea afectada puede impugnar esas elecciones. Y por ende, si aquí no se celebran en cierta parte de España, los candidatos podrían decir, yo no gané porque no cuento con los votos de Madrid. Puta, se les caen las elecciones. Y eso que se van a gastar plata. Claro, hay una situación bastante crítica, porque si se habla, perdón, Leonel, mira, miren compañeros, en este caso, si hablamos de que se lleve a efecto la primera vuelta, pensemos qué va a suceder en la segunda vuelta si el repunte va a más todavía. ¿Qué sucederá? Eso hay que tomar en cuenta. Ya hablamos de un presupuesto donde ha estado reducido, donde ya está ejecutado ya el proceso de las votaciones. Ahora en la segunda vuelta, que de la misma manera será otro presupuesto para confeccionar el material, para organizar todo lo que lleva el CNE a este evento a desarrollarse para la elección final del presidente. En la segunda vuelta es el 23 de abril. 23 de abril con fecha ya y 24 de mayo la posesión del gobierno. Leonel, hablas de claro, ahora sí en el CNE, porque ellos han empezado ya como al pie, han incumplido ellos todos los plazos, han inscrito los candidatos tarde y mal, las impugnaciones han salido horrorosamente, no ha habido una transparencia. ¿Cuál sería el problema si ya han incumplido ellos todos los plazos de que se retrasaran las elecciones, por así decirlo, si esto sucediera? A ver, lo voy a decir con un ejemplo bastante práctico. El pescado es algo bastante rico, pero lastimosamente el pescado tiene un mal olor. Pero el mal olor lo tiene desde la cabeza hasta la cola. Entonces, el CNE está mal desde el inicio. Estas papeletas que han impreso son el fruto de eso, de un CNE viciado, de un CNE corrupto, de un CNE que no ha sabido hacer su trabajo, donde el pueblo ecuatoriano, nosotros y todos los ecuatorianos que están en territorio han tenido que pagar y tenemos que pagar los errores de este CNE. Yo considero que en algún momento vi una noticia o escuché algo que se contemplaba la posibilidad de hacer un gobierno interino. Yo creo que con esto de la pandemia se podría estar pensando en un gobierno interino de un año tal vez, para ver qué podría suceder. Obviamente habría que esperar qué cosa dicen los candidatos a la presidencia y qué dice la masiva gente ecuatoriana que sigue obviamente a estos candidatos. Bueno, pues como ya vamos casi al límite del tiempo, un turno más de palabras. Marcos, un pequeño resumen de todo esto. Si queréis me podéis hablar de la campaña, cómo la veis, que hablaba antes Leonel, que ve que no hay muy buen feeling entre los candidatos, que tienen cierto bagaje a jugar sucio. El último turno de palabra para que me contéis ya a modo de resumen, para no hacer más largo el programa y emplazaros al próximo día. Marcos, empecemos contigo, luego José y para finalizar Leonel de nuevo. Mira, creo que la cantidad no es calidad. Creo que hay demasiados candidatos, hay poca preparación, poca
capacidad de propuestas, todas son copiadas y pegadas. Creo que falta mucho para poder decir que son candidatos. Candidato viene de una palabra en latín que significa pureza, cándidos, pureza. Yo creo que ninguno de estos tiene pureza ni son cándidos. Creo que las elecciones han estado viciadas de irregularidades, por eso no están los mejores que deben participar. Hay 4 o 5 personas que despuntan. Esperemos que la ciudadanía vote por la mejor opción, vote por valores, vote por principios y que vote. La campaña que es sinceramente decepcionante, horrible. No me he involucrado mucho en la campaña. Yo estoy apoyando solamente al binomio presidencial, a la persona que van por asambleístas nacionales y andinos, y no tengo un favorito en la lista a asambleístas por la circunscripción de Europa Archidiócesanía. Espero que estas elecciones se den. Estamos haciendo una hipótesis que no se puedan dar. Yo espero de corazón que se den, pero si no se dan, van a haber muchas nubes negras dentro del horizonte. Todo esto nace de todos los errores que venimos acumulando de estos 14 años de populismo y 4 años mezclados con memoranismo. Un tribunal electoral politizado, un consejo de participación ciudadana con personas delincuentes presos, el famoso Cura Torres, o el código de la democracia, que no es un código de la democracia, es un código populista. Yo creo que todos estos errores, todo esto estamos pagando fruto de toda esta corrupción y falta de valores que hemos tenido en la sociedad ecuatoriana durante estos 14 años. Esperemos que todo cambie y que todo comience de nuevo. Espero que como el ave fénix salgamos de las cenizas. No será la primera vez que han salido de crisis mayores, acordamos los años 90 el niño. José, un resumen de todo esto que hemos hablado, la última valoración, tú que has tenido la oportunidad de hablar con varios candidatos, que has escuchado varias propuestas, me atrevería a decir que centenares si las sumáramos todas, pero en el caso que nos conlleva hoy de este tema, ¿cómo ves este resumen que nos podrías dar? ¿Cómo ves esta valoración que hemos hecho de las diferentes inquietudes que hay, tanto por parte de los estados italiano, español y la relación con los cónsules y las embajadas? Quiero iniciar con, en parte, lo que ha dicho también Martínez y lo que ha dicho nuestro amigo Leonel. En sí, desde su estructura, en su formación de esa estructura de este CNE, hay unas cosas bastante oscuras en la cual yo estoy seguro y estoy seguro que van a tomarlo en caso de que se elija un nuevo presidente, de cambiar estas normativas, de cambiar estos reglamentos, porque no se puede permitir de manosear la Constitución y no se puede, no podemos permitir de que por tendencias políticas aplicadas en cada ministerio, en cada entidad del Estado, se viole esta Constitución, se viole los artículos, se trate de oscurecer algo tan claro que es en lo que concierne a las políticas, a la parte social también de nuestro país. En realidad, yo creo que nosotros los ecuatorianos debemos hacer conciencia, ya no 14 años, son 40 años de mentira. Yo me mantengo en mi criterio, son 40 años de una supuesta democracia. La democracia no es de esta manera. La democracia es para servir, más no para servirse. Yo lo puedo decir a mi nombre de José Grijalva Benítez, yo conozco de la irresponsabilidad de políticos de mi país, que de la noche a la mañana un ser común se ha transformado en un millonario. Entonces, me vengan a decir que estamos en un camino de proceso y que estamos yendo a un horizonte donde vamos a ir ganando terreno, donde estamos quizá educándonos, que estamos preparando nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, en lo que concierne a la política. Verdaderamente estamos, yo creo que ni en pañales, no nacemos. Son 40 años, vuelvo y repito, de una falsa democracia, de unos falsos procesos y de unas tendencias que en vez de ir madurando cada vez más, han ido únicamente resquebrajándose y a su vez también de una manera tan morbosa, digámoslo así, de una manera tan morbosa se ha tergiversado lo que concierne a lo que es los principios y los valores
políticos del ser humano. Bien cierto, la política a nivel mundial ha dado este entrever y esta visión de que la corrupción es a nivel mundial, pero es por eso que nosotros, quienes estamos al día de lo que concierne, debemos también nosotros confrontar estas realidades y hacer ver y comunicar a nuestra población de que tenemos que hacer conciencia y retomar en sí, como decía Martínez, los valores que se han perdido del ser humano. No necesariamente busquemos una tendencia, sino un accionar de muchas ideas positivas para cambiar el mundo, para cambiar todos estos procesos que lo único que nos han llevado es al desprestigio que de la mano de la corrupción ha empobrecido al mundo. Tenemos que, te digo, nosotros unirnos y sacar adelante de cualquier manera a los pueblos a que nos pertenecemos, y los migrantes somos a nivel mundial, no solo los ecuatorianos, somos postandarte de nuestros países, de lo que nosotros estamos viviendo, y somos la consecuencia de estos malos gobiernos. Esa es la realidad, Juan Carlos, eso es lo que puedo manifestarte. Aunque no se le puede culpar a todos los ciudadanos de un mal gobierno, aunque digan, es que ustedes les votaron, pero claro, afirmo todo eso que me han dicho, pero con la idea que venían no eran la que han hecho al final. Vinieron con unas promesas y han hecho otras. O sea, no se puede culpar se puede culpar a los gobernantes, no a los votantes. Leonel, tu última reflexión sobre el debate de hoy, aunque no ha habido mucho debate porque casi estamos un poco todos en la misma línea de pensamiento respecto a este tema de las elecciones, sí se deberían posponer. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu resumen final? Bueno, antes que nada agradecerte, mi estimado Juan Carlos, por la invitación a tu programa en el Punto de Mira. Gracias por la deferencia que has tenido con todos nosotros. Agradecer también al señor Marco Martínez, quien gentilmente nos ha acompañado, y a mi querido socio y amigo, el entrevistador estrella, como le digo yo, de Voces, José Grijalva. Decir simplemente que estamos a las puertas de unas elecciones bastante críticas, bastante criticadas también, complejas, diría yo. Y una vez más hacer un llamado a esa hermandad, a esa cordura que debemos tener. Ya lo decía el señor Martínez, que candidatos viene de la palabra de cándidos. Yo considero que es difícil que el ser humano, existen seres humanos íntegros, pero es muy difícil encontrarnos. Yo creo que más bien hay que tener una cierta cordura. Como se dice vulgarmente, entre bomberos no debemos pisarnos la manguera. Yo considero que somos seres humanos, podemos cometer errores, pero está en nosotros reivindicar esos errores y hacer el bien al ser humano, hacer el bien al prójimo, porque ya lo dice el viejo dicho, hoy por ti, mañana por mí. Así que hago nuevamente un llamado a todos los candidatos por Europa, Asia y Oceanía, a que bajen el tono, a que exista esa hermandad. Nosotros, justamente con un amigo de la Red Global Ecuador, estamos organizando, digamos, no es un debate, es una especie de conversatorio donde los candidatos, quienes han adherido a esta iniciativa, puedan discernir y darse a conocer. Ya lo han hecho en algunos programas como el tuyo y como el de nosotros, pero esa es una oportunidad más para que ellos se den a conocer. El debate, se sabe muy bien que un debate es entre dos personas y no entre 16, ya lo vimos en las presentaciones con los presidenciales en Ecuador. Pero bueno, nuevamente agradecerte, mi querido Juan Carlos, gracias a todos ustedes y será para una próxima oportunidad. Pues gracias a los tres, os emplazo al próximo jueves, una vez que tengamos esas declaraciones del embajador de España, que podamos desvelar cuál va la línea argumental y si ya tienen una solución, y decirles como consejo a todos los candidatos que se presentan, que pugnan por esos dos curules de Europa, Asia, Oceanía, que no malgasten sus tiempos en WhatsApp, en redes sociales, porque las elecciones se ganan en las urnas y para convencer hace falta convencer, no aburrir ni con memes ni con propuestas, digamos, estrambóticas, por no entrar en otro tipo de valoraciones. Gracias una vez más
desde el punto de mira nos despedimos y les emplazamos a la próxima edición. Como les digo a todos y siempre a nuestros tertulianos, nos vemos en las redes y espero que pronto en persona. Muchas gracias y nos vamos con la cabecera. Hasta el próximo programa de En el Punto de Mira. Gracias a todos. La naturaleza siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes momentos que perduran en nuestra vida, momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente, para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos. Ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante. Es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto, volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre. Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Otra vez empiezo a enloquecer. Esa mina cada rato me quiere ver. Lo que siente ella lo quiero saber. No quiero volver a caer. Cálmate, cálmate, piénsalo bien. Tantos días que hasta duele a la 100. Intenté sacarte y no lo logré. Llevo 11 años recorriendo el país, conociendo a miles de ecuatorianos que me han abierto sus puertas confiándome sus temores, sus angustias, así como también sus necesidades, sus sueños y sus aspiraciones. Ahora quiero ser yo quien les abra las puertas a todos ustedes, las puertas hacia un Ecuador de empleo, hacia un Ecuador de prosperidad, hacia un Ecuador de oportunidades. Juntos tenemos la capacidad para cambiar y para hacerlo realidad.